Hola. La vida se basa en oportunidades y en una está aprovecharlas o no. La UNEFA te las brinda en este momento. Tienes tus clases virtuales para que puedas reforzar los conocimientos que ya adquiriste en clase. Aprovéchalas. Éxito. Buenos días, soy el profesor Juan Cideroa, imparto la asignatura de Matemática 3 de la carrera de Ingeniería de Gas del núcleo de la UNEFA, núcleo Trujillo. Los invito a consultar este recurso audiovisual con información para recordar su aprendizaje en el área con el tema de integración múltiple. Bienvenidos. Para continuar con las ecuaciones diferenciales de primer orden, ahora pasamos a lo que es una ecuación diferencial de variables separables. Vamos a explicar un poco lo que es la definición para posteriormente hacer un ejemplo y ver cómo se aplica esta definición. Fíjense que la definición es muy simple, nos dice que una ecuación diferencial que tenga esta forma de y sobre dx igual a una función que depende de x sobre otra función que depende de y, es separable o de variables separables si esa ecuación se puede escribir de la siguiente manera. La misma función dependiendo de la variable, pero por el diferencial de la misma variable es igual a la otra función que depende de la otra variable por el mismo diferencial de la variable. Fíjense que si vamos a la lógica, es como si suprimiéramos denominadores de estos dos señores. ¿Cómo suprimimos denominadores? Haciendo esta operación. Es este por este igual a este por este, y si se fijan bien es el mismo significado, pero aplicando una propiedad básica de la matemática que se llama suprimir denominadores. ¿Qué debemos hacer luego que tenemos separadas las variables? Bueno, integramos a ambos lados. Si integramos a ambos lados, fíjate que la integral de este lado es igual a la integral de este lado. Al realizar la integral de este lado, le vamos a sumar como siempre la constante c. ¿Para qué? Para obtener una familia uniparamétrica de soluciones. Ahora, a continuación, con un ejemplo vamos a ilustrar lo que es esta definición y en qué consiste la separación de variables. Aquí se presenta un ejemplo de lo que es aplicar una ecuación diferencial de variables separables. Este es un ejemplo muy ilustrativo, pero se van a dar cuenta que los ejemplos no dependen de que sea fácil o sea difícil, depende de que sepamos derivar, sepamos integrar y que además de eso sepamos todas las cosas básicas, digámoslo así, que trae la matemática, ya que en este ejercicio pues le voy a traer a colación una muy básica, pero que a veces se nos olvida. Entonces esto lo único que nos puede, este ejercicio lo que nos puede representar es que la matemática no es solamente derivar e integrar, hay cosas que nosotros traemos ya, un aprendizaje previo a esto que también debemos aplicar en esta parte de la matemática, en la matemática del cálculo diferencial e integral. Ok, fíjense lo que dice el ejemplo. El ejemplo dice y de x igual a 3x más 2y. ¿En qué consiste la solución? Consiste en separar las variables como vimos la definición, pero tengo que separar las variables para poderlas integrar. Fíjense bien, si observamos bien el ejercicio, aquí es difícil que podamos separar las variables. ¿Qué tenemos que recordar? Ustedes recuerdan la famosa propiedad de cuando tengo multiplicación de potencias de igual base, que decía que colocara la misma base y que sumara los exponentes. Fíjense que esta es una propiedad que la aprendimos quizás en sexto grado, pero que hace tiempo quizás no la vemos, entonces debemos recordarla. ¿Por qué les digo esto? Porque no es nada más esto. El ejercicio puede ser el ejercicio más distinto a este del mundo, pero ¿qué pasa? Si recordamos lo básico de la matemática, que ninguno puede decir que no lo vio, porque lo más sincero es decir no recuerdo, entonces tenemos que ir a los libros y recordar cosas como esta. Fíjense, multiplicación de potencias de igual base, coloco la misma base y sumo los exponentes. Fíjense este señor. ¿Ustedes creen que este señor no se puede escribir así? ¿Verdad que sí? Si aplicamos la propiedad, coloco la misma base
y sumo los exponentes. Entonces, ¿por qué lo tengo que escribir así? Fíjense bien, porque cuando lo reescribo, aplicando la propiedad, ahora me queda de esta manera. ¿Qué me permite esto? Que ahora sí puedo separar las variables. ¿Por qué? Porque lo único que tengo que hacer es lo siguiente. Hablábamos de suprimir denominadores, ¿ok? Entonces, aquí vamos a hacer el método del igualito como si estuviésemos suprimiendo denominadores. ¿Qué voy a hacer yo? Este de x lo voy a subir para acá. Como está dividiendo, lo voy a pasar a multiplicar. Y este e a la 2y, como está multiplicando, lo voy a pasar a dividir. Si hago esto, me queda lo siguiente. ¿Sí o no? Claro que sí. Este está multiplicando, pasa a dividir. Este está dividiendo, pasa a multiplicar. Fíjense, ya logré lo que quería. Tengo las y de un lado y las x del otro lado. ¿Qué tengo que hacer ahora? Integrar a ambos lados de la ecuación. Entonces, ahora sí viene la parte de integrar. Pero fíjense que para llegar ahí tuvimos que recordar algo tan básico como esto. Ok, muy bien. Si hacemos las integrales, fíjense que esta integral es mejor escribirla de la siguiente manera. E a la menos 2y de y es igual e a la 3x de x. ¿Por qué hice este cambio? Porque aquí lo que hice fue aplicar la inversa. Subí la función y le cambié el signo al exponente. Eso es lo que llamamos nosotros la famosa inversa. Si yo tengo 1 sobre a, lo puedo escribir como a la menos 1. Esto es lo que llaman la famosa inversa en la matemática. Entonces, otra cosa que debemos recordar a la hora de solucionar un problema de este tipo. Entonces, les digo, el problema no es resolverlo, el problema es recordar para poder separar las variables. Muy bien, entonces, tenemos que resolver esta integral y resolver esta integral. Estas integrales a veces están en tabla, pero nosotros, como debemos de aprender a integrar, vamos entonces a solucionarlas como se debería hacer. Estas son dos integrales que se resuelven haciendo cambio de variable. ¿Cambio de variable de quién? Yo sé que tengo que llegar a integrales simples de la función exponencial. Entonces, debo hacer el siguiente cambio de variable. Voy a hacer uno de este lado y otro de este lado para cada una de las integrales. En esta voy a llamar u igual a menos 2y. ¿Quién es de u? De u va a ser la derivada de este señor, ¿ok? La derivada de este señor. ¿Quién es la derivada de menos 2y? Bueno, menos 2 por dy, ¿ok? Igual lo voy a hacer de este lado. Aquí voy a llamar u igual a 3x. ¿Quién es de u? La derivada de u es 3 por dx, ¿ok? Cuando hago los despejes de rigor, me va a quedar menos de u medio igual a de y aquí me va a quedar de u tercios igual a de x. ¿Por qué? Porque recuerden que yo tengo que lograr que con el cambio de variable me aparezca la derivada de él dentro de la misma integral para poder sustituir. Si sustituyo, ¿qué me queda? Fíjense que esto es menos de u medios, entonces quiere decir que esto es menos u medio, lo voy a sacar de la integral. ¿De la integral de quién? De e a la u. ¿Por qué e a la u? Porque yo llamé u menos 2y. Por de u. ¿Por qué de u? Porque este de y ahora se va a llamar de u. El menos u medio ya está fuera de la integral. Y esto va a ser igual a quién. Lo mismo hago de este lado. Esto es un tercio. Un tercio lo saco de la integral. Me queda la integral de e a la u. Porque u yo lo llamé 3x. Por de u. Y aquí está que de u es igual a de x. ¿Okay? Ahora sí son integrales sencillas. ¿Cómo se soluciona? De la siguiente manera. Menos un medio de la integral de e a la u. Por tabla sabemos que la integral de e a la u es e a la u. Entonces aquí me quedaría e a la u. Esto es igual a ¿qué? A un tercio de la misma integral. Sabemos que la integral de e a la u es e a la u más una constante. ¿Qué hago? Vuelvo a la variable original. Recuerden que después de hacer el cambio de variable, yo tomo la variable original. ¿Cuál es la variable original? La que yo llamé u. Entonces, en este lado sería menos un medio
de E a la U. ¿Quién es U para nosotros? Menos 2y, ¿ok? Y del lado de allá sería 1/3. ¿A quién llamo U de este lado? A 3x, entonces sería 3x más una constante. Y si quiero hacer más explícita la solución de la ecuación diferencial, agarro y digo que C es igual, ¿qué voy a hacer? Voy a pasar este señor para acá, ¿ok? Para dejar a C sola y hacer que la solución de la ecuación diferencial nos da una ecuación que aproxima a esa constante. Entonces, lo puedo pasar para acá, este que está negativo pasa para acá, entonces sería menos 1/2 de E a la menos 2y, este que está positivo pasa para acá negativo, igual a menos 1/3 de E a la 3x. Y esta pudiera ser una solución de esa ecuación diferencial cuando hablamos de variables separables. La idea es lograr separar las variables para poder lograr hacer la integral.